conocer un futuro próximo o un futuro cercano a mediano plazo o a corto plazo, conocer un futuro próximo afecta o debería de afectar, hermanos, nuestras prácticas en el presente. ¿Cómo se lo puedo ejemplificar de una manera más simple? Por ejemplo, un universitario que sabe que en 5 o más años, pero se ha visto en un futuro como graduado de una carrera con un título, durante ese periodo de tiempo, mientras llega ese momento, esta persona va a tomar decisiones en su presente que lo guíen y que lo lleven hacia ese futuro. Alguien que va a comprarse un vehículo y tiene las capacidades económicas para hacerlo, ya tomó una decisión de cuánto dinero va a destinar para ese futuro y el tiempo que le va a tomar comprar ese vehículo. Él ya se ve con su vehículo, aunque no lo tenga. Sin embargo, él va a tomar decisiones en su presente para poder estar viendo una realidad en ese futuro que se ha proyectado. Una pareja de jóvenes enamorados que se comprometen a un futuro matrimonio y a un paso más serio, si se ven en ese futuro, van a empezar a tomar decisiones en su presente que afecten y les encaminen hacia ese futuro. El cristiano, amados hermanos, conoce su futuro. La palabra de Dios se lo revela en muchos pasajes. Pero al igual que los ejemplos que yo le acabo de citar, hay una convicción sobre un escenario invisible. Hay una convicción de un escenario que no ve. El universitario tiene la esperanza futura de verse con título. El que quiere comprar un vehículo anhela verse ya en un vehículo. Los que se han comprometido para un matrimonio quieren verse casados en un futuro. Y el cristiano evidentemente tiene un paisaje invisible en su presente, pero hay una convicción sobre ese escenario invisible a su ojo humano aún. Y a lo que yo quiero llegar es que esa realidad debería entonces de influir en las decisiones que toma durante su vida presente. Y más profundo aún, en las motivaciones con las que está tomando dichas decisiones. Hermanos, la motivación detrás de las decisiones a lo largo de nuestra vida es algo que Pablo externó a sus hermanos corintios a través de su ministerio. Y es por eso que en este texto, en los versículos del 1 al 7, del capítulo 5, yo quiero que veamos cómo Dios nos muestra el motivante correcto que un creyente posee. Dios nos muestra el motivante correcto que un creyente posee. ¿Para qué? Para vivir por fe. Dios nos muestra el motivante correcto que un creyente posee para vivir por fe. Ese motivante, hermanos, es guiado por por 5 realidades que vamos a ver en el texto. Vamos a desarrollar los primeros 4 para esta ocasión y la última la vamos a dejar, si Dios nos da vida, para el siguiente domingo. Dios nos muestra el motivante correcto que un creyente posee para vivir por fe. Pero antes de entrar al texto, quiero de nuevo irlo poniendo en contexto de lo que hemos venido hablando. Si usted recuerda, el domingo pasado estuvimos hablando del eterno peso de gloria. Pablo ha venido amarrando la idea de la última sección del capítulo 4, cuando estaba hablando sobre el eterno peso de gloria que involucran las aflicciones. Vimos cómo dentro del ministerio Pablo tenía esta cosmovisión sobre sus aflicciones, que esa tribulación leve y pasajera, vimos todo lo que eso implicaba, no se comparaba al eterno peso de gloria dentro del ministerio, y no solamente aplicaba a Pablo, sino que decíamos eso es bastante cierto también para nosotros. Cada aflicción permitida por el Señor en nuestras vidas va encaminándonos a ese peso de gloria. Ya vimos que mucho de lo que influye, si usted lee al final del
capítulo 4, versículo 18, mucho de lo que termina diciendo ese capítulo va amarrado al inicio de este capítulo 5. Si usted lee capítulo 4, versículo 18, está diciendo que no tenemos que poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y esto pareciera un poco ilógico, un poco sin sentido, porque bajo la lógica humana, lo ideal es que, bueno, usted tiene que enfocarse en lo que ve, en lo que sus ojos alcanzan a ver, en lo que usted es capaz de tener ese alcance, pero le está mandando a que usted fije la mirada en lo que no ve. O sea, es completamente ilógico, pero así es el evangelio, hermanos. El evangelio son hermosas cosas ilógicas, hermosos principios ilógicos. Les recuerdo, en muchas enseñanzas Jesús dijo que hay que amar a nuestros enemigos y orar por los que nos ofenden y nos persiguen. El que quiera ser el mayor tiene que ser el que sirve. Para ganar, el que quiera ganar su vida la tiene que perder. Cuando el mundo está diciendo ámate a ti mismo, Jesús viene y dice niégate a ti mismo. Se da cuenta, es una contradicción contra la sociedad, contra la cultura, y cada vez más el evangelio está tomando esto de llevar la contraria a la cultura. Y esta filosofía, por así decirlo, esta cosmovisión que vimos el domingo pasado, es parte de ello. A nadie le gusta estar en aflicciones, a nadie le gusta estar en pruebas. Todo pasa por una razón, dicen ahí. Y con eso se consuelan, con eso van a terapia, con eso pagan muchas cosas que al final no terminan generando un consuelo profundo, pero en realidad, bajo la lógica bíblica, bajo la cosmovisión bíblica, sabemos que las aflicciones nos van acercando un escalón más a la eternidad. Y no precisamente porque las aflicciones nos van estresando y nos van acercando a la muerte, sino que nos van puliendo el carácter, nos van puliendo el hombre interno, nuestra fe, nuestra convicción de cómo Dios nos va sosteniendo en las aflicciones, es lo que nos va haciendo contemplar más su bondad en medio de los momentos difíciles. Entonces, cuando Pablo viene hablando de su ministerio, de sus aflicciones, no es casualidad que venga tocando los temas otra vez de fijar la vista no solo en lo temporal que podemos ver, sino fijar la vista en lo eterno que no podemos ver. Y es bajo esa línea que Pablo sigue amarrando la idea al inicio del capítulo 5. Pero a partir de aquí, él va a utilizar el tema de la resurrección del cuerpo, va a hablar del tema del cuerpo glorificado. Siempre hablando de las aflicciones y de la cosmovisión que las aflicciones ahora nos dan, él va a hablar del cuerpo, ¿ok? El eterno peso de gloria que implica, amados hermanos, que en un futuro usted y yo vamos a tener cuerpos glorificados, vamos a resucitar. Eso es algo que la Biblia nos dice. Entonces, con esto en cuenta, entonces quiero ir a la primer realidad de este motivante correcto para vivir por fe. La primera realidad es la muerte física. Mira el versículo 1. Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. De entrada, quiero que usted note cuando dice aquí, porque sabemos, o sea, esto ustedes ya lo saben, no es la primera vez que Pablo está hablando del tema del cuerpo glorificado. Todo lo que va a argumentar a continuación no es nuevo para los corintios. Si usted estuvo con nosotros en el estudio del capítulo 15 de Primera a los Corintios, ahí vimos todo el tema de la resurrección, vimos todas las implicaciones presentes y todas las aplicaciones futuras. Ahora, es algo que los corintios ya se les había predicado y se les estaba escribiendo otra vez. Entonces, el tema del cuerpo glorificado en la resurrección final tenía un propósito. Y en los primeros 4 versículos de este capítulo 5, Pablo usa 4 imágenes o 4 metáforas para ilustrar el tema del cuerpo. Él llama al cuerpo una tienda de campaña en su contexto. Le llama un edificio,
le llama una casa y también usa la figura de una vestimenta. No es la primera vez que Pablo lo hace, pero préstele atención porque al principio los primeros 10 versículos del capítulo 5 pueden ser un juego de palabras que pueden ser un poco confusos porque Pablo pareciera brincar entre un contraste y otro, hablando de un tema y pasando a lo contrario, hablando de un tema y pasando a lo contrario. Así es a lo largo de este capítulo 5. Entonces vamos despacito, porque sabemos que si la tienda terrenal, en la Reina Valera dice morada terrestre y usa la palabra también tabernáculo. Aquí en la Biblia de las Américas dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, y aquí está diciendo el cuerpo físico, así es como Pablo le está llamando a su cuerpo físico. No pierda de vista que para Pablo este era un ejemplo bastante común para él porque él era un fabricante de tiendas. Eso lo vemos en Hechos. Entonces, siendo él un fabricante de tiendas de campaña, ya en nuestro contexto, él dio un ejemplo muy acertado de que así como una de esas tiendas suele ser una morada temporal, si usted ha ido a acampar a alguna montaña y se ha echado la aventura de acampar y se ha metido en esas tiendas de campaña, usted sabe que eso no es algo muy sólido, pero sí es un refugio temporal. Es algo en lo que no se recomienda vivir como lo haría en una vivienda normal, como lo haría en un apartamento normal. ¿Por qué? Porque las tiendas de campaña tienen un propósito temporal, un refugio temporal. Se desmonta fácilmente y no dura por siempre en un mismo lugar. Entonces, lo que está tratando de decir Pablo acá es que el cuerpo humano es exactamente así, porque se está encaminando hacia la muerte. ¿No le suena familiar a lo que vimos el domingo pasado? Porque mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando. Entonces, está dando ápices de lo que ya vimos el domingo pasado y no es casualidad. Entonces, está diciendo, así como la tienda terrenal, que es nuestra morada actual, es destruida, o sea, él está diciendo, señores, sabemos que el tiempo corre, que la fecha de nuestra muerte ya está escrita por Dios, ya está establecida la manera, el momento, el lugar, la hora y las personas o las circunstancias que van a acontecer en cuanto a esto. Pero aún si eso llegara a pasar, el punto de Pablo no es ese. Claro, tiene en cuenta de que su cuerpo físico va directo hacia la muerte, al igual que todos nosotros. Pero el punto de Pablo es enfatizar la realidad de la muerte física para enfatizar la obra de Dios en el cuerpo resucitado. A lo que Pablo le llama al cuerpo físico tienda terrenal, al cuerpo glorificado le llama edificio, le llama una casa no hecha por manos. Es decir, el diseño de este cuerpo glorificado que usted va a recibir en un futuro no fue invento humano. Fue totalmente intervención divina de parte de Dios. Tenemos de Dios, esta pequeña frase, de Dios, es de parte de Dios o de la fuente que viene de Dios. Tenemos de parte de Dios un edificio. Dicho de otra manera, un cuerpo glorificado, que a comparación de una tienda de campaña, esto es un edificio, esto es una casa, esto es algo más sólido. Y si lo piensa bien, hermano, hay una enorme diferencia entre una tienda de campaña y una casa normal. Si a usted le dan a escoger, a vivir en una casa, en una tienda de campaña, por muy bonita, un poquito grande, un poquito ancha, bien adaptada lo más que se pueda, o una casa totalmente sólida, bien equipada, bien preparada, usted va a escoger la casa. ¿Por qué? Porque hay mayor seguridad en algo que está permanente, algo que está fijo, algo que se ve sólido, no en algo que se pueda desmontar tan fácilmente. Entonces el punto del Pablo está diciendo, miren, hay muchos de ustedes, y entiendas el contexto de los corintios que tenían un pensamiento griego, donde en ese momento andaban
filosofías gnósticas que andaban diciendo, no, es que la materia es la mala, todo el cuerpo físico ya está contaminado, sin embargo el espíritu es la parte buena. Por lo tanto, ellos tenían una manera de pensar sobre la muerte que podía afectar el pensamiento de los corintios respecto al cuerpo resucitado. Y ya lo vimos en la primera carta a los corintios. Sin embargo, era necesario otra vez porque era increíble que Pablo, luego de todo lo que vimos la semana pasada, de episodios de aflicción y de tribulación, donde él literalmente se expuso a una muerte fea, él todavía tenía el ánimo de decir, esto, o sea, aunque la aflicción esté tan fuerte y esté tan cerca de la muerte, sí, si el Señor ha dispuesto que yo me muera, pues aquí voy a morirme. Pero yo sé que la muerte no se acaba aquí para este cuerpo físico. Probablemente este cuerpo físico muera, pero yo sé que me espera un nuevo cuerpo glorificado. Ese es el punto de Pablo. Sí, somos almas en recipientes de carne y hueso y tendones. Y a la larga, nuestra alma permanece y va a permanecer hasta la eternidad, pero evidentemente este pellejito cada vez se va desgastando. Pero quiero que piense un poco más. Esta idea de las tiendas y de desmontar las tiendas y de mover tiendas, como era el oficio de Pablo, también es algo que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento. Le traigo a su memoria el panorama de Israel en el desierto. Un pueblo nómada, un pueblo peregrino que por orden de Dios tenían tiendas, y cuando Dios le manda, bueno, vas a hacer el tabernáculo. Por eso es que la Reina Valera es intencional al traducir tabernáculo, al llamar a la morada terrestre. Y es que, hermanos, si se pone a pensar, Dios cuando le dice al pueblo, hagan un tabernáculo, divídanlo en estas 3 secciones, porque mi gloria va a estar habitando en ustedes, y yo les voy a indicar cuando se muevan a X lugar o cuando se tengan que parar. ¿Cuál era la obligación del pueblo? Obedecer. Empacaban sus tiendas de campaña y sus campamentos y movían todo donde el Señor se los dijera. Y de la misma manera que el tabernáculo, que en ese momento era una tienda de campaña un poco más adecuada, según lo que Dios había pedido, era levantada, era movida hacia donde el Señor quería, pero la gloria del Señor estaba en medio del pueblo. Entonces, cuando Israel en el desierto desmontaba la tienda que representaba el tabernáculo, donde la gloria de Dios se hacía presente en medio del pueblo, esa tienda más adelante en la historia fue convertido en un templo sólido. Cuando Salomón lo construye, y es interesante esta figura, son ápices que el Señor ha ido dando. No es casualidad cada historia del Antiguo Testamento y cada principio o exhortación o mandato que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, regrese ahí al versículo 1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada actual, que es aquí donde vivimos, esta casa, esta tiendita temporal, es destruida, si en algún momento esto es destruido, hermanos, dice, hermanos corintios, tenemos, préstele atención a esa palabra, tenemos, él ya lo da por sentado, no es tendrán. Dice tenemos, eso ya lo da por sentado y esto tampoco es casualidad. Porque Pablo está comunicando un sentido de afirmación de algo que literalmente no estaba presente. Era una realidad espiritual que no estaba presente en el momento en el que lo escribió, ni cuando los corintios lo estaban leyendo. Pero para Pablo eso era un hecho, como si ya fuese, y comunica esa convicción. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, es una casa eterna que está ubicada en los cielos. Fíjese otra vez en la comparación que Pablo hace acá y otra vez. Hay una enorme diferencia entre una tienda de campaña y una casa. Si bien ambas pueden ser habitables, solo una de ellas es más sólida, es más segura y más permanente.
Entonces, aquí usted puede ver una clara comparación entre el cuerpo terrenal y el cuerpo glorificado. Y otra vez, hermanos, si hay alguien que se exponía bien seguido a la muerte por causa del evangelio, era Pablo. Eran sus colaboradores. Y estar consciente de la realidad de que su cuerpo podía morir en cualquier viaje, no lo frenaba de continuar, sino que al contrario, lo motivaba y lo animaba, sobre todo al saber que ese cuerpo físico parecido a una tienda de campaña sería transformado en una casa celestial. Y dicho de otra manera, para él va a ser un gran día cuando haya acabado con el cuerpo humano, porque él lo considera como una tienda de campaña, un alojamiento provisional en el que se vive temporalmente hasta que llegue el día en el que se disuelva y entremos en esa residencia verdadera para nuestras almas. Una habitación celestial, una casa no hecha por manos, una casa eterna en los cielos. Pero otra vez, hermanos, Pablo tenía muy en cuenta la muerte física que le esperaba. Y le interesaba que sus colaboradores entendieran esta verdad. Y le interesaba que sus hermanos corintios entendieran esta verdad. Sobre todo en una mentalidad tan gnóstica como la que les rodeaba. No, si cuando vos te murás, tu alma va a ser un humito ahí penando. Pero tu cuerpo ahí se va a podrir, se va a comer los gusanos, pero ahí vas a andar vos en otro plano astral. Y hay muchos que tienen esa mentalidad. Pero en algo tan sencillo como saber a dónde va nuestro espíritu, ya lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es que entender la realidad de que la muerte nos espera inevitablemente a usted y a mí, ayuda que nuestra motivación esté correcta para nuestra vida por fe. Porque otra vez, usted no ve literalmente la fecha de su muerte, pero usted está convencido que la muerte le va a llegar un día, ¿no? Porque hermanito, si usted pretende que va a ser inmortal, permítame sacudirlo un poquito. Y de verdad, hermanos, hablar de la muerte es incómodo. Hablar de la muerte no le gusta a la gente, pero para el creyente esto es necesario hablarlo. El tema de la muerte no debe causarle temor. Pablo lo sabía muy bien. Alguien que estaba constantemente, casi que coqueteando con la muerte en cierto sentido. ¿Pero por qué? Porque estaba muy firme hacia qué lo había llamado el Señor. Entonces, la primera realidad para este motivante es la muerte física. Realidad número 2, el anhelo del presente. El anhelo del presente. Versículo 2. Pues en verdad, ciertamente, aseguro con toda franqueza, en esta morada actual, que es el cuerpo terrenal en el que estamos, ¿qué hacemos? Gemimos, dice Pablo. En esta morada actual gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Dese cuenta cómo está jugando con la figura de la vestimenta y otra vez la figura de la habitación celestial. Pero el punto que yo veo al que quiero que observen el versículo 2 pues en verdad en esta morada actual gemimos. Entonces Pablo dice que ellos están gimiendo al mismo tiempo que anhelan ser revestidos. Voy a repetir, Pablo está afirmando aquí que él está gimiendo al mismo tiempo que anhela ser revestido. ¿Sabe por qué esto es importante, hermanos? Porque este intenso anhelo que describe en el versículo 2 es la base de su gemido. El anhelo de ser revestido es la base de su gemido. Se lo pongo de esta manera en su epístola a los Romanos, que de hecho fue escrita un poco después de segunda carta a los Corintios. Pablo menciona el gemir de la creación, el gemir de los redimidos, el gemir del espíritu incluso,
tanto la creación como los redimidos soportan el sufrimiento y esperan con anhelo profundo el día en que los hijos de Dios sean liberados. Más específicamente, cuando experimenten la redención de sus cuerpos. Y mientras tanto, el mismo Espíritu Santo dice que gime al tiempo que intercede por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo direcciona los anhelos. Él pone el querer como el hacer. Váyase conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 22. Este gemir tiene un propósito. Romanos capítulo 8, versículo 22. Hablando de la gloria futura, casualmente. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice: pues sabemos, Pablo hablándole a los romanos, que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, los redimidos, los que pertenecen al redil del Señor, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, guardando ansiosamente, esperando ansiosamente, anhelando profundamente, dice otra traducción, la adopción como hijos, la redención de nuestro ¿qué? De nuestro cuerpo. Y váyase más adelantito al versículo 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiero llegar con tanta redundancia con los gemidos que menciona 2 Corintios? Otra traducción para gemir es suspirar profundamente. Esto le da un poco más de sentido. Por ejemplo, cuando usted anhela algo, cuando usted desea algo y medita en ese algo, inevitablemente hay una respuesta corporal. ¿Qué hace usted? Le hace. Porque usted anhela lo que está pasando por su mente. Usted está expresando un deseo tanto que su físico lo está externando. Y eso es normal, pero realmente es su físico profundizando un pensamiento suyo que de verdad anhela que se haga realidad. Voy a mencionar un ejemplo un poco burdo. A veces yo le digo a mis sobrinos, cuando no me hacen caso en una orden que yo les doy, yo le digo, ay, si tan solo me hicieras caso. Ay, si tan solo estos niños me hicieran caso. Ay, Señor, si tan solo pagaran el día que es. Ay, Señor, si tuviera otro trabajo. Ay, Señor, si no pasaran tan lentos los buses. Ay, Señor, si tan solo hubiera menos tráfico en la hora del trabajo. Y amén, dice. O sea, a lo que yo voy es, el gemido del que está hablando el pasaje es un lenguaje corporal expresado de un deseo, como resultado de un deseo profundo. ¿Y cuál es el deseo que Pablo está comunicando en el capítulo 5 de Corintios? Señores, no se preocupen si van para la muerte, si su cuerpo se está envejeciendo, está encaminando a la muerte. El punto no es que ustedes anhelen la muerte. El punto es que su anhelo y el suspiro profundo que lleguen a tener en sus pensamientos sea porque sus cuerpos van a ser glorificados. Porque la muerte no es el fin del creyente, sino una resurrección para la eternidad. Usted no lo ve, usted no ha visto el día de su muerte, no sabe cómo va a morir, pero tiene la convicción de que va a morir. Pero el punto al que Pablo lo lleva es más allá. Sí, vas a morir y está bien que tengas la convicción que vas a morir. No tengas miedo de morir, pero en vez de tenerle miedo a la muerte,
Miran lo que más allá está, un cuerpo glorificado, no hecho por manos humanas, sino por intervención divina. Y por esta sencilla razón es que yo puedo gemir, puedo suspirar profundamente. Cuando aquí en Romanos está diciendo que el Espíritu gime, él, por así decirlo, y por eso le puse este ejemplo, no es que el Espíritu venga y no, aquí está hablando en el contexto de que Él traduce, por así decirlo, nuestras oraciones y las direcciona hacia los anhelos correctos que van acorde a la voluntad de Dios. En ese sentido, los gemidos, los suspiros tienen que ver con anhelos profundos. Ese es el punto. Los gemidos, los suspiros profundos son el resultado de anhelos que usted desea. Anhelos, pero de verdad, anhelos profundos que usted quiere que pase. Muchos en diciembre anhelan muchas cosas. Para el otro año probablemente muchos anhelamos muchas cosas. Para la otra semana muchos anhelamos con profundidad muchas cosas. Entonces usted anda meditando en eso y posiblemente anda suspirando. Entonces otra vez regrese ya a 2 Corintios 5. Tiene sentido entonces, pues en verdad en esta morada gemimos, pero no porque me vaya a morir. No es ese el punto del gemido, del suspiro, sino que anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial, con nuestros cuerpos glorificados. Y una vez vestidos, versículo 3, no seremos hallados desnudos. Esto es interesante. Acá es donde la imagen de la vestimenta entra en acción. Pablo entiende su condición presente y gime, anhela, suspira profundamente por un cuerpo que le permita ya no sufrir ningún efecto del pecado, porque, amados hermanos, nuestro cuerpo contaminado por el pecado todavía genera un obstáculo para servir al Señor de manera plena, al menos como quisiéramos. Pero bendito Dios, aunque nuestro exterior se va desgastando, nuestro interior se va renovando. Esa es lo precioso e ilógico del Evangelio y de la obra que hace. Un cuerpo que ya no le permita sufrir ningún efecto del pecado, sino algo revestido de perfección, de inmortalidad. Pablo ya había usado la imagen de la vestimenta, allá en 1 Corintios 15. Entonces, hay algo interesante con el versículo 3. Es cortito. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Muchos teólogos dicen que este versículo 3 es un comentario entre paréntesis de Pablo que ayuda a entender lo que ya se dijo en el versículo 2 y que en el versículo 4 vuelve a repetir la misma idea del 2, pero con palabras diferentes, con ideas diferentes. Entonces estos comentaristas dicen que el estar desnudo, cuando Pablo dice aquí desnudo o desvestido en otra versión, es básicamente hay dos posturas. Uno se van por la parte sencilla del contexto, es decir, un contexto inmediato donde desnudo o desvestido simplemente está hablando de ser un alma sin cuerpo resucitado. Ahora, el problema de esto, afirmaban los teólogos, es que parece ser que si Pablo afirma esto, indirectamente está poniéndose en línea con los pensamientos gnósticos de ese tiempo. Porque lo que le dije, los gnósticos decían, y los griegos, te morís y tu alma ya anda penando como que fuera neblinita, anda en otro plano astral. Y que Pablo esté diciendo, bueno, o sea, no queremos ser almas sin cuerpo resucitado, porque eso es lo que aparentemente puede dar a entender. Pero otros comentaristas que abrazan otras posturas y buscan someterse un poco más a un análisis de la Biblia, creen que esta es una referencia a algo que en la teología se llama el estado intermedio o el estado temporal. No se me asusten, no es que afirmamos un purgatorio o algo por el estilo, sino que el estado intermedio, o mejor dicho, estado temporal, donde según la Escritura se afirma que los santos que ya partieron son espíritus y sus cuerpos descansan en el polvo de la tierra y sus espíritus vuelven a la presencia del Señor. Anote estos dos textos, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 12:7? Permítame leérselo.
Acuérdate de él. Esto es el capítulo 12, donde dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, pero ya a la conclusión de ese capítulo dice, acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, que se quiebre el cuenco de oro, que se rompa el cántaro junto a la fuente. Todas estas son metáforas de una vida que ya está por acabar. Se quiebre el cuenco de oro antes de que se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Versículo 7. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, hablando del cuerpo, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Hoy váyase a Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, 23 dice, desde el 22, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y ojo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, espíritus que están con Dios ya perfectos. Aquí hay un contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión, hablando de la ciudad celestial. Entonces el punto es que cuando en Corintios menciona esta parte de desnudez, está hablando de esta realidad de que Pablo está diciendo, nosotros no queremos quedarnos desnudos. Sabemos que nos espera un cuerpo glorificado y sabemos que no vamos a quedarnos desnudos. Sabemos que no vamos a ser alma sin cuerpo. Pero personalmente, hermanos, me atrevo a afirmar que algo tan sencillo como el contexto inmediato nos puede ayudar a entender este texto. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 no está afirmando ni está poniéndose a favor de ningún pensamiento gnóstico que pretenda afirmar que el cristiano puede ser un alma en pena en forma de neblinita en otro plano astral. No está hablando de eso. Simplemente está diciendo que por causa de este gemir y de este anhelo que tiene en su presente de ser revestido con un cuerpo glorificado, él está enfatizando la obra que Dios va a hacer en su cuerpo glorificado. No está enfatizando lo que no va a hacer. Dicho de otra manera, una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Simplemente el Señor no va a dejar incompleta una obra que ha prometido. Si el Señor ha prometido que los muertos en Cristo resucitarán primero, así va a ser. Si el Señor ha prometido que con voz de arcángel y con trompeta del Señor, Él va a descender, como dice 1 Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que queden con vida serán arrebatados juntamente con Él en el aire. Es porque así va a ser. A diferencia, hermanos, de la cultura pagana que tenía esta mentalidad que ya le comenté, es que podía prestarse a este malentendido al mencionar la palabra desnudo. Pero otra vez, ¿cuál es el punto de Pablo en este pequeño paréntesis del versículo 3? El punto es, hermanos, una vez vestidos, estamos seguros en Él. Es una vez revestidos de este cuerpo glorificado, estamos verificando la promesa de Dios en su plenitud. Entonces, para el apóstol Pablo, su anhelo presente para ese momento de la historia partía de saber que la muerte para el cristiano no significa que su alma quedaba penando, sino que tiene garantizado un cuerpo glorificado, un cuerpo real, un cuerpo diferente, un cuerpo inmortal, un cuerpo perfecto, semejante al que Jesús recibió al resucitar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aquí sí apunta a un futuro. Pero sabemos hoy
Dice aquí el apóstol Juan, sabemos que cuando Cristo se manifieste allá en el futuro, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos como Él es. Hermano, entonces saber estas cosas que aún no habían sucedido, hacían que Pablo suspirara profundamente, gimiera y anhelara en su presente para que estos eventos sucedieran pronto. Y no es malo que Pablo lo anhelara. Anhelo ser transformado. Y en otro texto más adelante dice que ya quisiera yo no estar aquí con ustedes. Yo ya quisiera estar con el Señor, pero no es porque Pablo no los amara. De hecho, más adelante dice que por causa de que los ama es que él sigue con vida. Pero cualquier creyente que ama a su Señor anhela irse con Él. Y aquí no le estoy invitando a que se mate o algo por el estilo. No, realmente usted sabe que la muerte le espera, sabe que la muerte nos espera, pero ese no es el final. Ese no es el final. El motivo de esta segunda realidad es que usted explore su presente, su actualidad, y el motivo de su suspiro profundo sea que usted va a tener un cuerpo glorificado y va a ser como Jesús es. ¿Cómo así? Con un cuerpo perfecto, un cuerpo santificado plenamente para convivir con el 3 veces santo. Saber estas cosas a usted lo debe motivar. Saber lo que le espera en el futuro debería de afectar su vida ahorita. Hay algo que yo aprendí en el seminario del profesor de escatología. Escatología es el estudio de la teología de los tiempos futuros. Y él decía, conocer la escatología le hace tanto bien a la iglesia porque afecta su vida presente. Saber que Cristo va a venir un día debe de afectar sus decisiones. Saber que usted va a morir un día debe afectar sus decisiones. Saber que usted va a vivir eternamente debe afectar su día a día. Pero lastimosamente, nuestra mirada no está en las cosas que no se ven, sino solo en las cosas que se ven. Es lo que vimos la semana pasada. Vuelva a 2 Corintios capítulo 5. Versículo 3, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Versículo 4, porque asimismo, de la misma manera, los que estamos en esta tienda, los que estamos en este cuerpo terrenal, gemimos, otra vez, está diciendo lo mismo del versículo 2. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pero otra vez el sentido es esto, anhelamos profundamente este deseo, pues ¿cuál es el deseo? No queremos ser desvestidos, no queremos quedar desnudos, no queremos ser cuerpos sin alma, y esto tal vez puede ser una especie de exageración, pero lo hace en el sentido de que Dios no lo va a hacer, Él va a cumplir lo que ha prometido. Él va a cumplir lo que ha prometido. En ningún pasaje de la Biblia dice que Dios va a dejar cuerpos sin alma. En ningún pasaje de la Biblia. Entonces está diciendo, no queremos ser desvestidos, sino vestidos. Vestidos con un nuevo cuerpo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Él anhela esto? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es interesante esta traducción. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y aquí Pablo está adaptando un pasaje del Antiguo Testamento que ya había citado antes, donde la muerte había sido devorada por la victoria. Para los que están anotando, Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías capítulo 25, versículo 8. ¿Qué dice Isaías 25, 8? El contexto, un cántico de alabanza por el favor de Dios al pueblo. Él, hablando del Señor, destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Primera a los Corintios 15:54, ya lo vamos a leer más adelante, pero anótelo.
el mensaje de que la muerte ya fue vencida. No es la primera vez que Pablo lo dice. Para él y para los lectores, la victoria sobre la muerte tiene que ser importante, tiene que ser primordial. Hoy por hoy, hermanos, si lo analizamos de una manera pesimista, la muerte triunfa en ciertos aspectos, en cierto sentido. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un ser humano muere hoy? Es enterrado y su cuerpo se descompone. En ese sentido, la muerte tiene una victoria mínima. Pero le recuerdo algo. La muerte es un estado de separación entre la parte inmaterial, lo que la Biblia llama el alma o el espíritu. Pero es esta separación entre la parte inmaterial del ser humano y su cuerpo físico. ¿Sabe por qué? Como consecuencia del pecado en el Edén. Pero qué irónico que ahora en Cristo, los que están en Cristo, esta parte inmaterial, es decir, el alma o el espíritu, como la Biblia lo llama, pasa ahora a tener un cuerpo glorificado perfecto. En Adán todos mueren, en Cristo todos resucitan. Y otra vez, posiblemente la muerte, la tumba, sean los que absorban el cuerpo mortal del ser humano. Pero en la resurrección que Cristo nos ha prometido, no es la muerte la que va a prevalecer, sino la vida eterna. Es la vida eterna la que está diciendo este texto, según los Corintios 5. La vida eterna es la que ahora absorbe lo mortal, la que transforma el cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Y así la muerte es el último enemigo que va a ser vencido. Entonces, hermanos, cuando tenemos la realidad de nuestros anhelos presentes, eso sirve mucho a nuestro motivante para vivir una vida por fe. Versículo 5, y aquí quiero ir con la tercera realidad. El plan divino. El plan divino. Sí, gemimos, sí, estamos sufriendo en este cuerpo temporal, pero el punto es lo que nos espera. Entender eso está afectando las decisiones que hoy tomo, dice Pablo, y mis colaboradores también. Pero hay algo más, y hay algo muy importante, versículo 5, segunda los Corintios 5:5. Y el que nos preparó para esto mismo. ¿Para qué? Para resucitar, para tener cuerpos glorificados. Mire quién fue. Dios, Cristo, quien nos dio el Espíritu como garantía. Y esto es importantísimo que usted lo pueda digerir. El que nos hizo para esto mismo es Dios, dice la Reina Valera. Hermanos, otra de las realidades que me motivan a vivir por fe es el hecho de que es Dios mismo quien preparó un plan, quien trazó los dibujos arquitectónicos, si usted lo ve de esa manera. Él proveyó todo lo necesario para que el plan de su vida se equipe en área, cada logro, cada fracaso, cada sostén, cada aflicción, como lo vimos en la semana pasada, lo va encaminando a una realidad eterna. ¿Qué es lo que le debe corresponder a usted? Tener la visión correcta de que aunque me están pasando tantas cosas, mi anhelo, por lo que yo suspiro, es que no es esto es temporal, esto va a pasar, la prueba sea larga, la prueba sea corta, mis logros sean resaltables o mis logros nunca lleguen a ser conocidos. Mi motivación es el futuro que me espera. Entonces, Dios creó, proveyó todo lo necesario para que su plan se equipe en nuestras vidas en cada área. Y la garantía de que esto es real hoy es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los corazones. Si eso a usted no le consuela o no le hace recordar que esto es real, el Evangelio es real, que la vida eterna es real, no sé qué más puede pasar para que usted entienda. Esto es pasajero. Todo lo que ve, todo lo que siente en este mundo no se compara a la eternidad que nos espera. Lo estábamos cantando.
Fija mis ojos solamente en ti. Esa debería de ser nuestra oración, en lo eterno, en el cielo. ¿Por qué? Porque la aflicción que yo viva en este mundo no se compara a la gloria que nos espera. Esa es una vida en Cristo. Ese es vivir por fe. En términos legales, dice un teólogo, el Espíritu Santo es la fianza de nuestra estadía en la eternidad. En otras palabras, hermano, el plan divino, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan armoniosamente para que el decreto y propósito soberano de Dios se lleve a cabo, me hace entender esta realidad aparentemente invisible. Y quiero ir terminando con la cuarta realidad: una confianza plena. Una confianza plena. Hemos visto la primera realidad, la muerte física; segunda realidad, el anhelo presente; tercera realidad, el plan divino; y la cuarta, una confianza plena. Versículo 6. Por tanto, después de entender el gemir correcto, entender lo de la tienda terrenal y la morada celestial, entender que Dios está detrás de todo esto. Por tanto, versículo 6, la Biblia de las Américas dice: animados siempre. En el texto original dice: estamos animados siempre. La Reina Valera dice: estamos confiados, y para mí esa es la traducción más acertada. Todo lo anterior llevó a Pablo a una confianza plena de que aunque su cuerpo físico no estaba cerca del Señor, literalmente hablando, lo anhelaba y sabía que sería una realidad pronto. Y es acá donde yo quiero que vea este comentario entre paréntesis que está en el versículo 7. Versículo 6, por tanto, estamos confiados, estamos animados siempre y sabiendo, otra vez, lo mismo que dijo en el versículo 1, porque esto ya lo saben, esto ya lo hemos hablado antes, esto ya se los he predicado antes. Sabiendo que mientras habitamos en este cuerpo terrenal, estamos ausentes del Señor. Lo que está diciendo Pablo es: mientras estemos en este mundo, no estamos con Dios, no estamos literalmente contemplándolo, mis ojos no lo están viendo realmente. Pero para ahí voy. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para ahí vamos. Ese debe ser su anhelo. Estamos ausentes del Señor, de su presencia en ese sentido, de un contemplar literal la gloria y la majestad. ¿Por qué, hermanos? Porque con este cuerpo, si eso sucede, rapidito nos desintegramos. Porque un cuerpo pecador no puede estar en presencia de una santidad tan majestuosa. Y bajo esa lente es que usted puede entender al profeta Isaías cuando recibe la visión del trono, ve a los ángeles, ve a los seres y ve a Dios sentado en el trono, y él dijo: ya me morí. Porque entiendo la condición de mi cuerpo, de mi naturaleza, y entiendo quién es Dios, un 3 veces santo. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Otro paréntesis, y este sí es más obvio, explicando todos los versículos anteriores y poniendo la base para lo que vamos a ver la otra semana. Porque por fe andamos, por fe nos conducimos, por fe vivimos. Todo lo anterior que les he dicho, dice Pablo, ustedes no lo ven, no ven los cuerpos glorificados. No tenemos cuerpos glorificados ahorita, tenemos cuerpos enfermos, hipertensos, diabéticos, etcétera, etcétera. Gorditos, delgados. Hay una variedad para afirmar lo que el cuerpo glorificado ahorita no es. Hay variedad. Pero usted, por la fe, cree que su cuerpo va a ser glorificado. Usted no lo ve. El panorama me ayuda a ver que pareciera que esto no va a pasar, pero la Escritura me da otro panorama. Me hace confiar plenamente, y eso, amados hermanos, debe afectar las decisiones que estamos tomando hoy. Porque por fe andamos, no por vista.
si nosotros nos guiáramos solo por las cosas temporales que se ven, el texto de 2 Corintios 4:18 no existiera. Porque todo esto es por amor a ustedes. Por tanto, no desfallecemos, ahí en el versículo 16, capítulo 4:16. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven solamente, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es andar por fe, vivir por fe y no por vista. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, dice la Reina Valera, estamos ausentes del Señor. Entonces quiero terminar, hermanos, haciéndole unos pequeños recordatorios de cómo todo esto afectó a los corintios, pero esto también debe afectarnos a nosotros hoy, en nuestro presente, en este día domingo, 12 de octubre del 2025. Pablo veía la eternidad no como una jubilación para estar permanentemente inactivo. ¿Sabe? A veces me provoca un poco de gracia escuchar cristianos que anhelan la eternidad porque ya no van a hacer nada. O sea, ellos se ven en el cielo en una hamaca con un coco. Pero ¿es esa una correcta cosmovisión de vivir por fe? O sea, imagínese qué decisiones está tomando esta persona para creer que ese futuro le espera. La eternidad no es su jubilación espiritual, hermano. No es que usted va a estar acostado en una hamaca en el cielo. Mire la eternidad como la entrada en un nuevo cuerpo en el que va a poder realizar un servicio completo al Señor. Cuando eso lo ve de esa manera, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin excusas, un cuerpo sin distracción alguna de este mundo, usted va a tener tarea en el cielo y una hermosa tarea. Vamos a servir al Señor cara a cara de manera plena. A mí esto me eriza la piel, me motiva a tomar buenas decisiones hoy. ¿Cómo yo estoy viendo la mentalidad del servicio a mis hermanos, el servicio a mi familia, el servicio a donde Dios me ha puesto? Trincheras difíciles, claro está. Pero si esto lo tomo con la lente de lo que a mí me espera, las decisiones van a tener sentido. Señor, estoy gimiendo por esto, estoy sufriendo porque no puedo servirte hoy como yo sé que te voy a servir en la eternidad. Hermano, cuando tú tenés esa mentalidad, entendés lo que Pablo decía en el capítulo 5. Eso es vivir por fe, eso es andar por fe y no por vista. Hermanos, en la eternidad todos vamos a ser hermanos. Y a mí me encantó esto, que lo aprendí de un pastor. En la eternidad todos vamos a ser hermanos, un solo pueblo. Los cónyuges ya no van a ser cónyuges allá. Las familias en ese sentido de sangre ya no van a ser familia de sangre nada más. Todos vamos a ser un solo pueblo. Por lo tanto, hermanos, saber que allá todos vamos a ser hermanos, matrimonios, cónyuges que me están escuchando y los que me van a escuchar en la transmisión. Esa realidad debería usted hacerle servir a su cónyuge de una manera más bíblica, más preciosa, más abnegada. Porque usted está tomando decisión de servir a su cónyuge. Si yo sé que, amada mía, esposa mía, perfecta mía, o amor, o como usted le diga, yo sé, y mediten este pasaje. Miren hacia dónde van como matrimonio. Allá no van a ser matrimonio, allá van a ser el pueblo del Señor, van a ser hermanos. Por lo tanto, el reflejo de su matrimonio en este mundo debe reflejar ese anhelo por la eternidad. Cuando un matrimonio aquí en la tierra me está mostrando el amor de Cristo por la iglesia, a mí me hace anhelar un matrimonio así que me está reflejando algo eterno. Y lo mismo es para los solteros, lo mismo es para los ancianos, lo mismo es para los jóvenes. La manera en la que cómo nos conducimos en nuestra vida ahorita, en la condición en la que Dios nos ha puesto ahorita,
Tenemos que llevarlo a la reflexión. ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Qué reflejo le estamos dando a nuestro alrededor, a la gente, para decir, miren, para allá voy yo y por eso estoy tomando estas decisiones? Para allá voy yo, estoy tomando estas decisiones. Para allá voy yo y estoy tomando estas decisiones. Entonces aproveche sus relaciones actuales, aproveche las relaciones que hoy tiene para honrar al Señor. Cónyuges, solteros, familia, amigos, trabajo, y promueva ese anhelo. Un anhelo que nos permita suspirar para decir, Señor, vuelve pronto, por favor. Vuelve pronto, Señor. Tu iglesia te está esperando, pero con una convicción y una conciencia correcta. Y nos permita habitar con Él de una manera, por fin, que sea plena y perfecta. Le hago una par de preguntas. ¿Anhelamos el futuro que la Escritura nos ha asegurado en Cristo? Nuestro anhelo hoy por hoy es suspirar profundamente porque el Señor venga ya. Porque hay muchos que dicen, no, todavía no. Que ya venga Cristo, pero a veces el que ya venga Cristo es porque lo decimos en resultado a una inconformidad que vemos en este mundo. Pero no es esa la manera de anhelar la segunda venida del Señor. Señor, vuelve pronto. ¿Tu anhelo en el presente es suspirar profundamente porque el Señor venga ya? No, porque me tengo que casar. No, porque tengo que terminar la U. No, porque tengo que lograr tal cosa. ¿En serio, hermano, estás bromeando incluso con las expectativas tan bajas para creer que el Señor va a esperar a que eso pase para volver? ¿Qué decisiones estamos tomando que apuntan a tus verdaderos anhelos, hermano? Porque, ojo, tus verdaderos anhelos presentes, por los que tú suspiras profundamente, a la luz de eso vas a tomar decisiones. Por tanto, examina los motivantes que tú tienes para tomar decisiones hoy. Porque conocer tu futuro debería de afectar tu presente. Y hermanos, leer lo que la Biblia nos enseña, y con esto concluyo, sobre cómo la vida absorbe la mortalidad del cuerpo, debería de cambiar mi perspectiva sobre la muerte. Aquí quiero incomodarlo un poquito ya para terminar. A nadie le gusta hablar de la muerte. Le recuerdo, es una leve separación temporal. Eso es la muerte para el cristiano. Si Jesús, me dice la Biblia, que tuvo una victoria militar, y eso lo decía nuestro hermano Carlos el jueves, ¿ha escuchado aquel texto que dice que Dios en la cruz exhibió públicamente a las huestes, autoridades, principados, potestades en la cruz? Los exhibió públicamente. ¿A qué se refiere? En el contexto, cuando un rey ganaba una guerra, cuando volvía a su ciudad a ser recibido, había un desfile de la victoria. En esa victoria iba el rey, iban los soldados, iban las tropas, iban los prisioneros de la nación que derrotaron. Y esos prisioneros eran el trofeo, confirmaba la victoria del rey. El bando contrario era tomado prisionero y era expuesto, exhibido públicamente. A estos los tomamos presos. Esta es la evidencia de nuestra victoria. Estos presos son la muestra de que triunfamos. Y la Biblia describe exactamente el mismo paisaje cuando Jesús está en la cruz y dice, consumado es. El rey en ese momento se condujo en un desfile triunfante, exhibiendo a cada hueste de maldad derrotada, a cada pecado derrotado, exhibido públicamente por la obra que Cristo estaba haciendo en la cruz. Entonces, hermano, si la muerte misma fue derrotada en la cruz, ¿por qué le temes hoy? Si Jesús tuvo una victoria militar sobre la muerte y las huestes, los principados, eso debería ser suficiente para que tú no le temas.
Pareciera que conforme los años pasan en nuestras vidas, la gente no quiere hablar de la muerte. Le incomoda, pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque saben que en el fondo no tienen esta esperanza. Es triste. Habla de la muerte. Medita sobre la muerte. La Biblia lo menciona. Sé consciente de la realidad como consecuencia del pecado y como algo hacia lo que inevitablemente vamos tú y yo. Vamos para la muerte. Pero no olvides que es un enemigo que ya fue derrotado. Vivir por fe, amados hermanos, es anhelar ser cada día más gobernado por su espíritu y dolerme profundamente si llego a contristarlo, porque su presencia en mi vida me va a guiar a una realidad que mis ojos todavía no han visto, pero sé que es algo verdadero, que es algo real, que es algo perfecto. Entonces acompáñeme y hoy sí, prometo, con esto termino. Primera los Corintios 15. Que es un texto que ya hemos leído, que hemos estudiado, pero que es la conclusión perfecta a lo que hemos aprendido en la primera parte de hoy. Primera los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Primera los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Mira cómo lo subtitula la Biblia de las Américas: la victoria final sobre la muerte. Primero los Corintios 15:50. Préstale atención a todo lo que Pablo va a hablar ahorita y armonízalo con lo que hemos aprendido esta mañana. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, hablando del cuerpo terrenal, no pueden heredar el reino de Dios porque están contaminados. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados hermanos, estén firmes, estén constantes, estén abundando siempre en la obra, dando frutos, creciendo, madurando, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, si esto a ti no te motiva, si esto a ti no te consuela, necesitas arrepentirte. ¿Qué sacrificio nos otorgó Cristo en la cruz? ¿Qué desfile de victoria fue el que causó que los principales pecados, huestes y todo esto quedara expuesto de manera humillante? Y otra vez es ilógico, porque el que estaba siendo humillado era otro. Pero solo Dios hace esas paradojas tan hermosas. Entonces, amado hermano, vivir por fe y no por vista es algo que debe estar presente. ¿Conoces tu futuro? Entonces comienza a tomar decisiones hoy que vayan guiándote hacia ese futuro. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar.
Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.